tenemos al grupo de los cestos. ¿Qué caracteriza un cesto? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Ya han visto también en la práctica, no creo que ustedes se han olvidado fácilmente. Usan los alargados en forma distinta. ¿Cómo es el cuerpo? ¿Ustedes cómo están viendo aquí? Es uniforme, es segmentado, ¿no? Cada segmento, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? Proglótido, ¿no? Y ellos, en el estadio adulto, ellos se van a mantener fijos con la región anterior que vendría a ser el escoles. Y el escoles, en la mayoría de las especies que ustedes van a conocer el día de hoy, presentan 4 ventosas que les ayudan a mantenerse fijos a nivel del intestino, pero pueden estar complementados en ese proceso de fijación por gancho, sea una corona simple de gancho, doble corona, incluso puede presentar 4 hileras de ganchos. Pero eso es dependiente de la especie que ustedes estén estudiando. De forma general hemos indicado cuál es lo más importante para la identificación de un cesto. También se puede mencionar aquí que ellos son hermafroditas, solo que las estructuras reproductivas van a estar en cada segmento, que en este caso son los proglótidos. Con respecto a la alimentación, ustedes saben de que los cestos carecen de sistema digestivo. ¿Y cómo es que ellos van a obtener sus nutrientes? Mediante la absorción, y justamente lo hacen a través de la superficie que ellos presentan, que también es conocido como el tegumento. Además de ello, ese tegumento mucho se asemeja a lo que son las vellosidades intestinales, que da o favorece la absorción de los nutrientes. Y durante ese proceso es que van a competir con el hospedero para poder adquirir sus alimentos. ¿Qué tipo de daño podría causar este parásito? ¿Se acuerdan? La acción exfoliadora, ¿no? Que es justamente sustraer o quitarle los nutrientes al hospedero. Sobre el hábitat, ustedes se van a percatar que esto va a ser un constante para todos los cestos. Todos ellos están localizados a nivel del intestino delgado. Con respecto al ciclo, el ciclo biológico en este caso es un ciclo heteroxénico, requiere más de un hospedero, pero va a haber una excepción, que va a ser Hymenollepis nana, que ustedes lo van a ver más adelante. Con respecto a los estadios evolutivos que presenta un cesto, estos tienen una secuencia como está siendo representada aquí adelante. Tiene el huevo, después del huevo se va a formar una larva, puede ser más de una larva, hasta después llegar al estadio de adulto. Y cuando nosotros vemos al estadio adulto, incluso aquí en la imagen al costado ustedes ven el adulto de Teniasolium, que iba a medir de 3 a 4 metros, si es todo completo claramente, aquí ven su presencia a nivel del intestino, pero detallando ya la morfología de un estadio adulto. Recuerden que esto se puede dividir en 3 regiones. La región anterior, que es conocida como el escoles, ahí es donde están presentes las estructuras de adhesión, sean las ventosas, los ganchos, si es que lo tiene o no. En algunos cestos, esas ventosas van a variar, ya no van a tener esa morfología y van a ser denominados como waters. Pero eso solo ocurre con 2 especies que van a conocer el día de hoy. Seguido del escoles, o entre comillas llamado como la cabeza, solo el día del examen práctico al menos no voy a colocar cabeza, tienen que colocar escoles porque después no voy a ver reclamos, ¿no?, de parte de la doctora Chávez, el doctor Ortiz. Entonces colocan tal cual escoles. Pero seguido del escoles tenemos el cuello. Y el cuello es importante porque es una zona de alta proliferación que justamente va a permitir la formación de los proglótidos. Y en este caso los proglótidos van a estar conformando el estróbilo o cuerpo. Los proglótidos que van a estar más cerca del cuello son conocidos como proglótidos inmaduros, porque todavía no se desarrollaron las estructuras reproductivas. Conforme avancemos aquí en el estróbilo, ya en la parte intermedia esos proglótidos van a estar con las estructuras reproductivas desarrolladas. Como ya se desarrollaron, va a ocurrir la reproducción sexual y los últimos proglótidos del estróbilo van a ser denominados proglótidos grávidos porque van a contener una gran cantidad de huevos. ¿Cuáles son los cestos de importancia que ustedes van a conocer el día de hoy? Tenemos a las 2 tenias, Teniasolium, Tenias aginata, Hymenollepis nana, diminuta, Dipyrium caninum, y el último que vendría a ser Aenocephalus pacificus, que anteriormente era llamado como Diphyllobothrium pacificus. Y voy a agregar otro más porque muchas veces se confunde con una especie que ocurre en Chile y en Argentina, entonces para que ustedes lo puedan diferenciar es bueno que sea mencionado el día de hoy. De forma general, así las personas suelen denominar a todas ellas como tenia, ¿no?, bajo el estadio de adulto, muy aparte de que hay 2 especies que reciben ese nombre propio por su nombre científico en este caso. Vamos a iniciar con lo que corresponde a teniasis. En este caso es causado por 2 tipos de tenia, Teniasolium y Tenias aginata.
El hábitat ya ha sido mencionado a nivel del intestino delgado. El estadio infectivo, al menos para que el ser humano adquiera la teniasis, va a ser la ingesta de la larva cisticerco que va a estar en la carne de un animal. Eso va a ser dependiente si es Taenia solium, si es Taenia saginata. Y posterior a ello, ¿quién vendría a ser el hospedero definitivo? Incluso el único hospedero definitivo para ambos parásitos va a ser el ser humano. ¿Cómo podríamos distinguir a estas tenias? Principalmente lo hace a través de la observación del score, pero también puede ser por los prorótidos grávidos. Viendo los scores, ¿qué es lo que es llamativo? Vemos la presencia de las 4 ventosas en ambas especies, pero el diferencial en este caso va a ser de que el score de Taenia solium presenta una pequeña protuberancia, ¿no? Que vendría a ser el rostelo, y ese rostelo está acompañado de una doble corona de ganchos, lo cual va a estar ausente en Taenia saginata. Asimismo, el tamaño, ¿no? De repente se ha podido recuperar de forma completa los estadios adultos de cada uno de ellos, y el adulto de Taenia solium puede ir variando de 2 a 4 metros, mientras que Taenia saginata puede variar de 5 a 10. Con respecto a los pelos intermediarios, eso también revíselo con cuidado. Taenia solium está asociado con el cerdo, mientras que Taenia saginata con el vacuno. Entonces, viendo aquí el ciclo biológico, aquí he colocado SPP porque puede ser cualquiera de estas especies, pero hablamos de forma general, ¿no? ¿Cuál va a ser el mecanismo de transmisión para que el ser humano adquiera la teniasis? En este caso va a ser la ingesta de la larva cisticerco que va a estar en la carne del animal, dependiente claramente de la especie. Después que el ser humano ingirió esta larva cisticerco, a nivel del intestino delgado se va a desarrollar en estadio adulto. Se va a dar la formación del estróbilo con sus proglótidos, va a ocurrir la reproducción sexual, y en las muestras de heces de forma ocasional se puede encontrar el huevo, pero también en algunas situaciones se puede ocurrir el desprendimiento de los proglótidos grávidos. Al menos en el caso de Taenia saginata esto es mucho más usual, porque el proglótido grávido de Taenia saginata tiene una fuerte musculatura que le permite ir rectando, ustedes lo pueden ver deslizando por la pierna, a nivel del muslo, o también presente en la región perianal. Pero es lo que usualmente se va a eliminar a través de la muestra de las heces. El huevo de forma ocasional y más frecuente los proglótidos grávidos. Ya por la morfología ustedes pudieron ver también en la práctica, ¿no? Que se podían diferenciar estos proglótidos grávidos. ¿Cómo que se diferenciaban? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Ahí ustedes tienen que contar las ramificaciones uterinas, ¿no? Como son proglótidos grávidos, prácticamente casi todo el proglótido está repleto de huevos, y en este caso los huevos están almacenados en el útero. Entonces el conteo de esas ramificaciones uterinas permite hacer la distinción si es correspondiente a Taenia solium o Taenia saginata. En el caso del huevo, lamentablemente ustedes no pueden hacer la distinción si es un huevo de Taenia solium, de Taenia saginata, y por ende es reportado como huevo de Taenia sp. Pero ¿qué caracteriza el huevo? El huevo tiene una cubierta gruesa, que es radiada, y en la parte interna va a presentar una larva, que es conocida como larva oncósfera o hexacanto. Hexacanto es porque presenta 6 ganchos. Y estos huevos son los que van a ser ingeridos por el hospedero intermediario. Ya va a ser dependiente claramente de cada una de estas especies. Una vez que estos animales ingirieron el huevo, en ello se va a dar el desarrollo de la larva cisticerco. Entonces, una vez que ingirieron estos huevos, ¿qué es lo que sucede? El huevo pierde la cubierta, la larva oncósfera o hexacanto llega a nivel del intestino delgado, atraviesa la pared intestinal y cae en la circulación. Y tiene una preferencia por alojarse a nivel muscular de estos animales. Esto nuevamente lo estoy repitiendo, ¿por qué? Porque muchas veces los estudiantes se confunden, ¿no? Ustedes saben que Taenia solium está asociado con la cisticercosis, pero es algo que ustedes van a conocer más adelante. El día de hoy nosotros solo estamos enfocados en la teniasis. Entonces, ustedes están viendo aquí la secuencia de desarrollo que tiene el parásito: el huevo, larva cisticerco y el adulto. Entonces, si ustedes ingieren el huevo del parásito, ¿qué se va a desarrollar en ustedes? La larva cisticerco a nivel muscular puede llegar al corazón, puede llegar al cerebro, lo que es la neurocisticercosis. Entonces diferencien los estadios infectivos para cada infección del parásito. Eso ya ustedes lo van a ver más adelante. Pero el día de hoy nosotros estamos enfocados en el último.
para que tú tengas teniasis, tú ingieres la larva cisticerco que está en la carne del animal. Y en ustedes se va a desarrollar el parásito en estadio adulto. Y yo no sé si ustedes habrán visto en TikTok, en noticias, tal vez en alguna otra red social, de que en el mercado negro estaban vendiendo huevos de tenia, supuestamente para incentivar para que las personas pierdan peso. Entonces, bajo ese título, incluso que lo he colocado aquí, ¿no? Ingerir huevos de tenia, el peligro de método para adelgazar que puede resultar letal. Si ustedes incluso también ahí, ¿no? En internet están vendiendo los huevos de forma ilegal, pero al ingerir el huevo, ¿qué le va a producir a la persona? ¿Cisticercosis o teniasis? Cisticercosis, ¿no? Entonces, en la vida va a perder peso. Lo que le va a causar en este caso es el alojamiento de la larva cisticerco en diversos órganos, también muscular, de preferencia a nivel cerebral, ¿no? Por eso aquí menciona que termina siendo letal. Tal vez, si motivara, sería en este caso la ingesta de la larva cisticerco para que recién se desarrolle el adulto. Porque él es el adulto que va a sustraer los nutrientes de los bebés. Entonces tengan cuidado el día del examen, si es teniasis, estadio infectivo larva cisticerco. Para cisticercosis, el huevo sería el estadio infectivo. Bien, con respecto al daño que nos pueden producir estos parásitos, ¿qué es lo que se menciona en la literatura? Que en general suele ser escasa, pero tengan en cuenta que, al menos cuando hablamos de estos parásitos, ellos presentan ventosas, que van a adherir fuertemente y eso puede generar irritación, que puede estar acompañado a veces con reacciones inflamatorias. Asimismo, estos parásitos secretan algunos productos, ¿no? Que son los productos de excreción y secreción, que podrían desencadenar fenómenos tóxico-alérgicos. Al menos cuando hablamos de Taenia solium, ustedes observaron que en su escoria puede presentar doble corona de gachos, y son gachos grandes, incluso ustedes lo vieron en el laboratorio. Entonces, el parásito, aparte de sus ventosas, utiliza estos ganchos para fijarse, solo que con la ayuda de esos ganchos puede causar puntos hemorrágicos. Y también lo otro que en algunas situaciones puede llegar a perforar el intestino. Con respecto a obstrucción intestinal, esto solo ha sido descrito cuando hablamos de Taenia saginata, porque ¿cuánto llega a medir Taenia saginata? ¿Se acuerdan? De 5 a 10 metros, bastante grande, ¿no? Entonces se puede enrollar y puede generar una obstrucción. Aquí al menos se detalla durante el proceso de invasión a nivel de la mucosa, del escoria y de Taenia solium, de las ventosas. Al menos aquí se representan 3 de ellas. Con respecto a las manifestaciones, de forma general se considera como algo asintomático, pero puede estar acompañado con algunos síntomas digestivos, sea dolor abdominal, retortijones, meteorismo y también náuseas. Pero algo que suele llamar mucho la atención, incluso que fue mencionado anteriormente, es que con frecuencia sucede la eliminación de los prorótidos grávidos, y estos pueden ser detectados en la región perianal, que podría estar asociado con prurito. Y lo otro, ya ver a nivel muscular, por ejemplo a nivel de la pierna, ustedes pueden detectar el deslizamiento de esos prorótidos grávidos. Y también lo que se menciona, ¿no? Dependiendo del número de ejemplares, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con estos parásitos? En la literatura también son conocidos como solitarias. Se piensa que solo es un único ejemplar que está presente a nivel del intestino delgado, pero puede haber más de uno. Y en esos casos ya podría estar asociado con pérdida de peso en el hospedero o también ser manifestado mediante un excesivo apetito. Con respecto al diagnóstico, en esta ocasión va a ser muy importante considerar el hallazgo de los huevos, pero realmente esto suele ser bastante raro. Si de repente quieren encontrarlo, ya tendrían que utilizar métodos de concentración. No va a ser suficiente la sedimentación espontánea. Pero lo que va a ser más usual de ser detectado, incluso en la muestra fecal, como está siendo demostrado aquí, ustedes ven la muestra de heces y unas estructuras rectangulares blanquecinas, ¿no? Estos son los prolóctidos grávidos, que pueden ser encontrados justamente en la materia fecal, o de repente la persona detectó la salida espontánea de estos prolóctidos. La persona lo recolectó y tiene que llevarlo de inmediato al hospital, porque si deja pasar el tiempo y no lo mantiene adecuadamente, se puede secar y eso va a dificultar el diagnóstico. Ya después que han obtenido estos prolóctidos grávidos, ahí ustedes tienen que hacer el conteo de las ramas uterinas y solo basta que ustedes cuenten de un lado. Ustedes, por ejemplo, aquí en cada uno de ellos ven que hay una estructura de color oscura que se asemeja a un árbol. Ustedes lo van a asociar como que son las ramas de esos árboles. Entonces tienen que contar solo de uno de los lados para determinar si se trataría de Taenia solium o Taenia saginata.
Como fue mencionado también, los huevos lamentablemente no se pueden distinguir y la manera de reportar es como huevo de Taenia sp. Sin embargo, hay técnicas que se han desarrollado para ver si es que la infección correspondería a Taenia solium, principalmente mediante la detección de comproantígenos, proteínas que están justamente en ese parásito y pueden ser detectados en la materia fecal. Y el PCR claramente también nos va a permitir distinguir estas especies, pero recuerden que es una técnica costosa, ¿no? Entonces va a depender mucho del establecimiento donde se esté realizando este examen. Sobre el tratamiento, en esta ocasión se utiliza el praziquantel, que genera en este caso una mayor permeabilidad del tegumento y va a generar la ruptura justamente de su superficie. Ya en la muestra fecal se va a encontrar el parásito muerto, pero más o menos un poco destruido lo vamos a ver. Y a veces también eso puede dificultar el diagnóstico, al menos si se extraen o se obtienen los clonótidos grávidos. Ahora pasamos a la himenolepiasis. En este caso puede ser causado por Hymenolepis lana o Hymenolepis diminuta. En este caso ambos animales están a nivel del intestino delgado y al menos para poder diferenciar en base a las características morfológicas de los coles, ¿qué es lo que nosotros observamos? Que al menos el tamaño podrían asociar ustedes por el mismo nombre del parásito, ¿no? Hymenolepis lana va a ser el sexto, el menor tamaño, que afecta al ser humano, midiendo entre 3 a 5 centímetros. Mientras que el diminuto es mucho más grande, va variando de 20 a 60 centímetros. Con respecto a las estructuras de adhesión, los dos presentan 4 ventosas, pero el diferencial va a ser que Hymenolepis lana presenta un rostelo que ustedes ven aquí. Aquí está invaginado y del otro lado exteriorizado. Y ese rostelo presenta una corona de ganchos. Los tamaños de los ganchos son menores a diferencia de lo que tenía solium. Y en el caso de diminuta, ellos no poseen ese rostelo y tampoco van a presentar ganchos. Sobre el ciclo, aquí ya nos complicamos la vida, ¿no? Habíamos mencionado de que todos los cestos van a presentar ciclo heteroxénico, pero en el caso de Hymenolepis lana presenta los dos tipos de ciclos que ustedes han conocido en las clases de generalidades. Presenta ciclo monoxénico y heteroxénico, solo que de estos dos ciclos, uno de ellos va a ser el más frecuente en la población humana, va a ser el ciclo monoxénico. Y si se percata, ya le he colocado así de forma resumen inclusive, que los estadios infectivos para cada tipo de ciclo va a ser diferente. Entonces, en el caso del ciclo monoxénico, el estadio infectivo va a ser el huevo. Y el mecanismo de transmisión va a ser ingesta accidental de este estadio, si hay alimentos o agua contaminadas, o de repente una mala higiene también puede estar asociado. Entonces, ¿por dónde vamos a iniciar para poder representar el ciclo monoxénico? Vamos a empezar por este lado. Aquí ustedes ven el huevo. Este es el estadio infectivo cuando hablamos del ciclo monoxénico. Y este huevo interiormente tiene una larva que es la larva oncóspera o el sacanto. Entonces, a nivel del intestino ya pasa el estómago, hubo acción de los jugos gástricos, hubo ruptura de la superficie externa y se liberó la larva oncóspera o el sacanto. Solo que el detalle es el siguiente: esta larva que está internamente en el huevo no se va a transformar de forma directa a adulto, sino que va a atravesar la mucosa, se va a instalar casi 5 días para transformarse recién en una larva cisticercoide. Entonces se desarrolló en larva cisticercoide a nivel de la mucosa intestinal del ser humano y después se va a exteriorizar y recién se va a transformar en el estadio adulto. Entonces eso quiere decir que en el ser humano hubo el desarrollo de una larva, que es la larva cisticercoide, y posteriormente el adulto, significando así que el ser humano actúa tanto como perro intermediario y definitivo de este parásito. Después de ello, el adulto ya se reproduce sexualmente, se pueden encontrar fragmentos de los clonótidos justamente en la muestra de heces, pero lo más frecuente va a ser la detección del huevo. Aquí en relación al huevo es bueno ser mencionado algo, que eso puede generar autoinfección interna. ¿Y de qué manera se puede realizar ese proceso de infección? Posiblemente es una persona ya infectada con el parásito y a nivel intestinal hay huevos que se han quedado retenidos. De repente es una persona estreñida, tiene bajo movimiento intestinal, lo que hace es que se mantenga a nivel del intestino y favorezca la autoinfección interna. Pero tengan en cuenta que también se puede dar la autoinfección externa. De repente es una persona que no tiene una buena higiene, los huevos se pueden quedar en sus manos, se lleva la mano a la boca y se puede autoinfectar, pero de forma externa.
Y claramente, si él mismo no se lava las manos, va de repente a su colegio, al nido, porque principalmente este parásito se detecta en los niños, saluda a sus compañeros y le va a pasar el parásito, el estadio infectivo que sería el huevo. Al menos en este caso, lo que hemos representado es el ciclo monoxénico y Menonepis nana. Pero de forma excepcional va a presentar el ciclo heteroxénico. Estos huevos van a ser ingeridos por insectos, pueden ser las pulgas de roedores, pueden ser los borbojos. Ahí ustedes de repente han encontrado borbojos en su arroz. Quién sabe, puede estar infectado con la larva cisticercoides. Lo que hacen estos insectos es ingerir el huevo y en ello se va a desarrollar la larva cisticercoide, que vendría a ser el estadio infectivo para el ciclo heteroxénico de este parásito. Entonces, de forma accidental, ustedes ingerirían estos insectos y favorecerían justamente la infección ya a nivel del ser humano, o también puede estar asociado a roedores que actuarían como pelo definitivo. Esto sí, revísenlo, que el estadio infectivo varía en cada uno de ellos, el mecanismo de transmisión también, revisen con cuidado. Con respecto al daño que puede estar asociado, ustedes vieron que la persona ingirió el huevo y dentro del huevo había una larva que es denominada la larva oncóspera. Y esta larva presenta unos gránulos que conservan o mantienen unas enzimas que van a generar un daño a nivel de las vellosidades. Entonces, el producto de esto va a ser la deformidad, el aplanamiento y también la destrucción de las vellosidades. Por otro lado, también por la acción de las ventosas, de los ganchos, sea por la larva oncóspera o del adulto, puede generar daño de tipo traumático. Asimismo, también se ve asociado con reacción inflamatoria o por los mismos productos que secreta el parásito tóxico alérgico. Aquí en la imagen se representa, ¿no?, el desarrollo ya de la larva cisticercoide y después se exterioriza para recién transformarse en el adulto, aquí a través de un corte fisiológico. Con relación a las manifestaciones, de forma general, así en las infecciones leves suele pasar desapercibido, pero en algunas situaciones esto se va a exacerbar, y principalmente por la autoinfección interna, aumentando así el número de ejemplares adultos. Y un detalle, algunos que pueden ser considerados el conteo del huevo para estimar cuántos adultos están presentes a nivel del intestino, para tener una aproximación de cuántos adultos están. Ya contando a partir de 15.000 huevos, ya les estoy indicando que se trata de una infección masiva, pudiendo albergar entre 1.000 a 2.000 adultos del parásito. ¿Con qué puede estar asociado? A veces no suele ser de todo específico, pero puede estar asociado con dolor abdominal, pérdida de peso, la presencia de gases, flatulencia y también diarrea. Otro detalle es que habíamos mencionado que hay un daño de las vellosidades intestinales, ¿no? Y entonces esto puede estar asociado con un cuadro de mala absorción, principalmente en los niños. Para el diagnóstico, ¿qué es lo que va a suceder? En este caso, ustedes tienen que solicitar el examen parasitológico de heces y en ello ustedes pueden detectar el huevo, que va a ser mucho más frecuente, y de forma ocasional podrían encontrar fragmentos del estróbilo, los prolóquidos en este caso. ¿Qué va a caracterizar el huevo de Menonepis nana? Ven una estructura esférica, ovalada, internamente recuerden que tiene una larva, ¿no?, que es denominada la larva oncóspera. Y lo otro, que esa larva presenta ganchos, presenta 3 pares de ganchos, por eso también es conocido como larva hexacanto. Entre el espacio entre la membrana externa e interna, ustedes ven que hay unos filamentos medio verdosos que vendrían a ser los filamentos polares, y eso ayuda mucho en el diagnóstico, la identificación de este parásito. Con respecto al tamaño, suele ser significativo porque es de menor tamaño con referencia en Menonepis minuto, pudiendo variar de 35 a 40 micras. Y en el caso del tratamiento, principalmente todos los estos, ustedes se van a percatar que el uso de praziquantel es constante, pero también pueden utilizarse otras alternativas como la nitrosamida. Con relación a Menonepis diminuta, esto en relación a su ciclo es prácticamente lo que mencionamos del ciclo heteroxénico de Menonepis nana. El estadio infectivo va a ser la larva cisticercoide, solo que aquí hay unos detalles que sí son importantes a ser mencionados. El hospedero definitivo habitual van a ser roedores, ratas, ratones que están en el campo, y en este caso nosotros vamos a hacer un hospedero definitivo accidental. ¿Quién vendría a ser el hospedero intermediario? En este caso son los insectos, sea tal vez la pulga de los mismos roedores o gorgojos, como está siendo representado aquí en la parte superior.
Y recuerden que en estos insectos, ¿qué estadio se va a desarrollar? ¿Qué estadio se desarrolla, se acuerdan? ¿Lo han visto hace poco? ¿Cuál sería el estadio que van a tener estos insectos? ¿Cuál? Va a ser la larva cisticercoide, ¿no? Entonces, recuerden que siendo estadio intermediario, él debe presentar el estadio infectivo para que recién llegue al ser humano de forma accidental. Entonces, estos insectos, para que se infecten, ingirieron el huevo, después en ellos el parásito se transformó en larva cisticercoide y ustedes de forma accidental lo van a ingerir. Sea por alimentos, incluso en el arroz puede haber presencia de estos gorgojos. De forma accidental, si hay roedores en la vivienda, también estos pueden caer al alimento porque están saltando, las pulgas a veces pueden salir de los roedores. Y después de ello, el parásito, ya una vez que ustedes ingirieron la larva cisticercoide presente en ese insecto, se va a transformar en adulto en ustedes porque ustedes vendrían a ser un hospero definitivo, pero definitivo accidental, con la posterior eliminación de los huevos y también de los prológios. Con respecto al daño, recuerdan mucho lo que habíamos mencionado para Hymenopteris lana. Puede estar asociado con traumatismo, también alergia y reacción inflamatoria. Y de igual forma la manifestación es clínica, aunque es menor en comparación a Hymenopteris lana. Para el diagnóstico, lo usual va a ser justamente el examen coprológico y en el cual ustedes van a observar el estadio del huevo. El huevo ya es de mayor tamaño, puede ir variando de 60 a 80 micras, de color amarillento, y ellos carecen de los filamentos polales, entonces ustedes no van a poder distinguir el huevo de Hymenopteris lana. Antes de pasar, voy a ir pasando la asistencia y la utilidad. ¿Ah? Las 12 aún. Es corto hoy día, no es mucho. Solo quedan 5 diapositivas. Ahí está. Para almuerzo. Al menos la clase de biología es corta, pero no se estén asustando. Oye, ¿qué tal, Iota? ¿Están listos para el clase o no? ¿No? Sí, están listos. Ayer viste todo, proteínas, enzimas, cinéticas. Me falta la... Bien le he leído ya las dos primeras, bien. De proteínas, enzimas y la de... ¿Ah? Sí, también. Sí, gente de colágeno, ¿no? La génesis imperfecta, ¿no? La otra de... no me acuerdo el nombre, pero que le jala, ¿no? Después la... ¿Ah? Sí. No, si la otra joya dijo, ¿no? Tiene un rostelo que está aquí en este extremo, que es retráctil y que presenta 4 hileras de ganchos, con un aspecto romboidal en esta ocasión. Asimismo, también en algunos casos, bueno, de manera frecuente realmente va a suceder, es la eliminación de los prolótidos. Y estos prolótidos, si es que se obtiene el prolótido maduro, ustedes podrían observar mediante una coloración que presenta doble juego de aparato reproductor. Aquí hay uno y aquí hay otro. Después, ¿qué ocurre en la reproducción sexual? Claramente va a haber la formación de los huevos, solo que estos huevos no salen aislados a través de las heces, sino que van a salir o van a estar dentro de unos paquetes que son conocidos como cápsula o vígera, que pueden presentar entre 8 a 20 huevos. Si es que se rompe el prolótido y también esta cápsula, en algunos casos se pueden encontrar los huevos de forma aislada en la muestra de heces. Pero lo principal es encontrar estos prolótidos y de forma ocasional la cápsula vígera completa, íntegra. En el ciclo biológico, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí también el estadio infectivo va a ser la larva cisticercoide. Y esta larva cisticercoide va a estar presente en insectos. Y en esta ocasión va a estar asociado principalmente con las pulgas de estos animales, sea del perro o del gato. Incluso también se ha visto asociado con la pulga que es propia del ser humano. Y a través de estudios experimentales o de forma natural se ha encontrado que estos perros también, muy aparte de tener pulgas, también presentan piojos. Y estos piojos también van a actuar como perro intermediario de este parásito. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? De forma accidental, la persona ingirió
a esta pulga conteniendo la larva cisticercoide. Pero ustedes, por ejemplo, cuando han tenido sus animales en casa, han visto que tenían una gran cantidad de pulgas, ¿cuál ha sido su reacción? Han querido matar a las pulgas al momento, ¿no? Hay personas que a veces tienen la costumbre de sacar la pulga y matarlo entre sus uñas. Solo que hay un problema, porque si ustedes lo rompen, se va a liberar la larva cisticercoide. Si tú no te lavas las manos, te llevas la mano a la boca, te vas a infectar. Entonces ahí hay un riesgo. Lo otro también, al menos cuando hablamos de este parásito, principalmente va a afectar a los niños, porque ellos están en contacto directo con estos animales, a veces duermen con los perros, el gato. Por eso es que siempre se indica, ¿no?, de que tienen que desparasitar al perro, sean por parásitos que tienen internamente o por sus ectoparásitos, que en este caso son las pulgas. Entonces ya ustedes de forma accidental ingirieron la larva cisticercoide con el posterior desarrollo del adulto a nivel del intestino delgado. Y después de la reproducción sexual, ustedes pueden encontrar en la muestra de heces principalmente al proglótido grávido conteniendo las cápsulas ovígeras, y si este proglótido se rompe, en las muestras de heces se podría encontrar también las cápsulas ovígeras libres. Ya después esto es ingerido por el artrópodo para continuar el ciclo biológico, pero sí revisen con cuidado cómo es que ingresan, cuáles son los factores que pueden estar asociados con esta parasitosis. Con respecto al daño, realmente es poco patogénico, pero también puede causar reacción inflamatoria, principalmente cuando hay una infección masiva. Entonces, dentro de las manifestaciones, si bien es cierto, no son específicas, puede estar asociado con diarrea, dolor abdominal, anorexia y también con prurito anal, en el caso de que se detecten los proglótidos grávidos en la región perianal. Entonces, en la parte de diagnóstico nosotros tenemos lo siguiente: podemos encontrar en la muestra de heces a los proglótidos grávidos, van a estar en movimiento. No sé si en algún momento ustedes han tenido a su perro infectado y se habrán percatado que en la muestra de heces había unas masas blanquecinas en movimiento, y eso posiblemente correspondía a los proglótidos grávidos de este parásito. Y en el ser humano también se va a evidenciar de la misma forma. Ustedes van a ver unas estructuras blanquecinas que están aquí del lado, que vendrían a ser los proglótidos grávidos que van a estar en movimiento. Y hay algunos que pueden quedarse retenidos en la región perianal. Y ahí va a ser un problema, ¿no? Porque siendo blanquecino, un poco gordito, ustedes se podrían confundir con un hemato que conocieron la semana pasada. ¿Se acuerdan? Y están en la región perianal todavía, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen que hacer una diferenciación. ¿Con quién podría ser? En este caso con Enterobius vermicularis, conocido como el exurus. Entonces, ese proglótido es recuperado para después ser coloreado y observado en microscopio. Entonces, en la muestra fecal se puede encontrar este proglótido grávido, y de forma ocasional se puede encontrar también a la cápsula ovígera conteniendo los huevos. Bien, pasamos ahora. Creo que aquí me confundí. Lo voy a corregir después. En este caso, esta infección es conocida como adenocefalosis, con su mismo nombre el parásito, ¿no? ¿Cuál es el nombre? Adenocephalus pacificus, que anteriormente era conocido como Diphylomotrium pacificum. Realmente la parte de los investigadores suele complicarse, pero eso no crean que es por las puras, todo esto tiene un fundamento. Y es que a través de estudios moleculares se ha visto que este parásito realmente era algo diferente del género Diphylomotrium, y por eso hoy en día se prefiere llamarlo como Adenocephalus pacificus. Pero si de repente ustedes consultan un libro y encuentran el nombre Diphylomotrium pacificum, al final termina siendo el mismo organismo. ¿Cuál es el tamaño de este cesto? Llega a medir hasta 1 metro aproximadamente, pero aquí va a haber un detalle, ¿no? El hospedero definitivo habitual de este parásito son mamíferos marinos, y en este caso va a estar más relacionado con los lobos. Y nosotros somos un hospedero definitivo accidental. Observando lo que es el Scoles, ustedes pueden percatarse de que ellos no presentan ventosas. Entonces, ¿cómo es que se van a mantener adheridos a nivel del intestino? Van a presentar unos surcos longitudinales que son conocidos como las botrias. Va a presentar 2 botrias para el proceso de adhesión. En el ciclo biológico, aquí es mucho más complejo también, porque va a presentar más de un hospedero intermediario, pero tengan en cuenta lo siguiente, que en este caso el mecanismo de transmisión va a ser mediante el consumo de pescado, pero por su mismo nombre, siendo Adenophalus pacificus,
Recuerden que van a ser peces marinos, entonces ustedes consumieron estos pescados procedentes del mar y en su musculatura va a estar presente el estadio infectivo que es denominado la larva plerocercoide. Ya son nombres más complejos, lamentablemente es así la vida, chicos, ¿qué se va a hacer? Pero tengan en cuenta cuál es el estadio infectivo para cada uno de ellos. Entonces, no se olviden que esta larva plerocercoide está en la musculatura de los peces. Y después, ya en el ser humano se va a transformar en estadio adulto. Ocurriendo la reproducción sexual, pueden desprenderse proglótidos o también los huevos ya ser liberados a través de la muestra fecal. Con respecto al ciclo biológico, ustedes están viendo que aquí está el huevo, sí o sí necesita caer en un ambiente acuático, depende mucho de la especie, al menos en Aerocephalus pacificus, claramente tiene que ser en el ambiente marino para continuar su desarrollo. Y aquí va a haber la complejidad, ¿no?, de los hospederos intermediarios que presentan. Este huevo es ingerido por un crustáceo conocido como un porpelo, son microscópicos, no son de fácil observación. Y en ellos, una vez que ingirieron el huevo, se va a desarrollar una larva que es conocida como la larva procercoide. Y después de ello, estos crustáceos son ingeridos por los peces, y en los peces esa larva procercoide se va a transformar en larva plerocercoide, ya siendo el estadio infectivo para el ser humano. ¿Qué es lo que está asociado con la adenocefalosis? Según lo que se ha visto, que en la mayoría de los casos, también por su tamaño, no solo siendo 1 metro, generalmente las personas son asintomáticas. Pero en algunas situaciones, dependiendo si hay varios ejemplares adultos, esto puede estar asociado sea con dolor abdominal, con flatulencia, meteorismo, también la presencia de cólico, náusea y vómitos. Y también si hay tal vez una gran pérdida de nutrientes con la pérdida de peso. Aquí al costado yo he colocado solo un resumen de un artículo científico. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que realmente Aerocephalus pacificus, diferente de otro parásito que es morfológicamente similar a él, Aerocephalus no va a estar asociado con anemia. Algunas personas sospechan que posiblemente por su tamaño, siendo 1 metro, no va a generar déficit de algún nutriente importante para el ser humano. Por eso se menciona de que Diphyllobothrium pacificus, conocido hoy en día como Aerocephalus pacificus, raramente se asociaría con anemia megaloblástica. Siendo anemia megaloblástica, ¿cuál sería el déficit? ¿Cuál? Vitamina B12. Cobalamina. Para el diagnóstico, ¿qué es lo que va a suceder? Ustedes tienen que realizar el examen parasitológico de heces y en ello ustedes van a observar el estadio del huevo. Y este huevo se caracteriza por ser operculado, tiene como una rajadura que se asemeja a una tapa. Este huevo, cuando sale por la materia fecal, todavía no ha madurado. Si en el medio acuático cae, va a continuar su desarrollo y se va a desarrollar una larva que esa larva solo va a levantar el opérculo para poder salir y buscar a su primer hospedero intermediario. Patita que salió, ¿no? Patita. De forma ocasional también se pueden encontrar los proglótidos, solo que en el caso de ese parásito, incluso también con Diphyllobothrium blatus, es que el útero aquí va a estar concentrado en la parte central del proglótido grávido y también el útero suele adquirir el aspecto de una roseta, forma unas ondulaciones de lado a lado. Este es el último que al menos yo lo menciono para que ustedes lo puedan diferenciar de Aerocephalus pacificus, porque este directamente sí va a causar lo que es difilobotriasis, pero es un parásito de mayor tamaño, llega a medir de 3 a 10 metros, incluso hay reportes donde se ha indicado que puede llegar a medir hasta 20, 25 metros. Entonces, incluso aquí ustedes ven la representación de todo el estadio adulto, bastante grande. El detalle va a ser el siguiente, que este parásito no se ha reportado en Perú, se ha reportado principalmente, al menos cuando hablamos de América del Sur, en Argentina, en Chile, ahí tiene mayor importancia epidemiológica. En Brasil también han encontrado casos, pero son casos causados por la importación de carne de pescado. Entonces son casos de forma aislada que se han presentado en Brasil. Lo principal es Chile y Argentina. Pero la diferencia también, muy aparte del tamaño, va a ser el hospedero definitivo habitual. En el caso de Diphyllobothrium blatus, el hospedero definitivo habitual vienen a ser mamíferos terrestres. Por ejemplo, puede estar asociado con cánidos silvestres, con osos también, y nosotros de forma accidental.
El SCORES, de igual forma que vimos en adenocéfalos, va a presentar dos bordes para el proceso de adhesión. El huevo, de igual forma, también es un huevo perculado. Pero lo importante que ustedes diferencien es lo siguiente. Adenocéfalos pacíficos, ¿dónde se desarrollaban? ¿De dónde eran los pescados? No me digan el nombre terminal, pero ¿qué ambiente era? Marino. Y en el caso del Filobotrus undulatum va a ser en agua dulce, peces de ríos o lagos. Entonces, aquí en Perú por el momento no se ha encontrado, más ha sido en Chile claramente, pero percátense que realmente hay una diferencia con el ambiente donde se va a desarrollar cada uno de ellos. Eso puede ser una jugada de palabras, sería el examen teórico, quién sabe. Sobre la distribución ya hemos indicado, es amplia, se ha reportado en países europeos, en Asia, y al menos aquí en América del Sur se destaca principalmente Chile y Argentina, y Brasil por casos importados. Y aquí es la mayor importancia que se le da a este parásito. ¿Por qué? Porque viendo su tamaño, hace una mayor competencia con el hospedero, con los nutrientes, y va a haber un déficit de uno de ellos, justamente la vitamina B12, que va a causar la anemia megaloblástica. Por eso es bastante importante que ustedes conozcan y lo diferencien de adenocéfalos pacíficos. Por otro lado, aquí hemos mencionado que en el ciclo biológico es similar, ¿no?, a adenocéfalos pacíficos. Prácticamente los estadios van a ser los mismos. Aquí en el ciclo ustedes también se van a percatar que la representación del ciclo va a ser la misma para ambos parásitos. Aquí se menciona adenocéfalos y Filobotrus. Entonces, ¿cuál va a ser el estadio infectivo para este parásito? Larva plerocercoide. ¿Cuál va a ser el mecanismo de transmisión? Ingesta de carne de pescado, pero ¿de dónde? ¿De dónde son estos pescados? De ríos o lagos, no se vayan a confundir el día del examen. Y el número de hospederos intermediarios va a ser el mismo, van a ser 2 hospederos intermediarios. Un crustáceo y después los peces como segundo hospedero intermediario. ¿Y qué van a albergar? El estadio infectivo. Bueno, creo que eso sería todo por el día de hoy. No sé si tienen alguna consulta. De esta parte solamente, aquí me había confundido. Colóquenlo a adenocefalosis. Voy a corregirlo y ahí lo subo nuevamente al sistema. Pero percátense de que hoy en día este parásito es conocido como adenocéfalos pacífico y la infección correspondiente es conocida como adenocefalosis, como está aquí. ¿Alguna pregunta por el momento? No. ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? Sí. Igual en la parte práctica aprovechen de preguntar. Si son de otros grupos pueden ir en el horario de clase.